Aporofobia, cuando los pobres provocan miedo y rechazo. ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado y hemos visto una persona durmiendo en una banca, durmiendo en un cartón, y muchas veces nos sentimos indiferentes hacia ellos? ¿Te has puesto a pensar en eso? La aporofobia se define como el miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. En un mundo globalizado, donde lo que interesa es el consumo, el bienestar propio, creo que es importante meditar sobre este concepto y reflexionarlo a fondo. Es la hostilidad hacia aquellas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que tienen lo mínimo para vivir? ¿Y qué estamos haciendo por ellas? La idea, como les comenté, es reflexionar y actuar un poquito para tratar de apoyar y acompañar a estas personas. Este concepto, como ya lo comentamos, que es el miedo a los pobres, fue creado por Adela Cortina, una filósofa española. Ella nos comenta que la aporofobia se manifiesta en el rechazo a los inmigrantes y refugiados. A ellos no se les desaprueba por ser extranjeros, sino por ser pobres. Y nosotros lo notamos aquí en nuestro país. ¿Cuántas veces hemos rechazado a población extranjera nicaragüense simplemente por ser pobres? Pero al contrario, vienen franceses, vienen alemanes, vienen estadounidenses, como turistas extranjeros, y les brindamos las mayores atenciones y los mayores elogios. Es un punto para reflexionar. A continuación, vamos a ver un pequeño fragmento de una entrevista a la filósofa Adela Cortina, la cual ella nos explica un poquito más acerca de este concepto. Rechazo al pobre. Me gustaría que explicaras un poco qué es la aporofobia y cuál es su contenido, ¿no? ¿De dónde? Y yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no. Porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en los periódicos con mucho entusiasmo, han venido 81 millones de turistas este año. La cuestión es, para esos otros extranjeros que no vienen con dinero, sino que vienen del otro lado del estrecho, en nuestro caso, y en Estados Unidos pues se pone una valla para los mexicanos, pero también para los nicaragüenses, y sin embargo no para los jeques árabes. Toda esta mezcla lleva a preguntarse, y en todos los países pasa, ¿pero realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres, sean extranjeros o sean de la propia casa? Como a mí me parece que lo que molestan son los pobres, y además eso es transversal, porque molestan las mujeres pobres y los varones pobres, y molestan todos ellos molestan cuando son pobres, pues me pareció que es un fenómeno universal y que había que encontrarle un nombre, porque si no existe y no nos damos cuenta y sin embargo tiene mucha influencia. Afortunadamente en 2017 pues se creó la palabra y pertenece al diccionario de la Real Academia. Ahora mi empeño es el de intentar que se universalice y esté en los diccionarios de todas las lenguas del mundo, porque la única manera de darse cuenta de que algo existe, la única manera no, pero una de las maneras de darse cuenta de que algo existe es ponerle un nombre. ¿Y qué tiene el pobre para que se le tenga rechazo? Claro, la pobreza se invisibiliza. Era por lo que era importante que también por lo menos hubiera una palabra para este tipo de fobia, que es igual que las otras. Nos gusta estar con los que son como nosotros, etcétera, que esa sería la raíz de la xenofobia, con los que hablan como nosotros, porque a lo largo de la formación del cerebro en el periodo de la evolución nos fuimos haciendo con los de nuestro propio grupo, frente a los de los grupos extranjeros, etcétera. Pero luego hay un paso más que a mí me parece muy importante, y es que los seres humanos somos lo que se llama animales reciprocadores. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Y por eso la raíz de nuestra sociedad es el contractualismo. Vivimos yo estoy dispuesta a cumplir mis deberes con tal de que el Estado proteja mis derechos, yo estoy dispuesta a dar mis clases con tal de que después me paguen la nómina, yo estoy dispuesto a... Es ese dar y recibir,
y vivimos en la sociedad del intercambio, del contrato, del pacto. Pero ¿qué pasa con algunos que parece que no tienen nada interesante que dar? Que ofrecer, claro. Que no pueden dar nada en intercambio. Y estamos acostumbrados a hoy por ti, mañana por mí, etc. Y ahí los que parece que no pueden dar nada a cambio son los pobres. Por eso la palabra aporofobia viene de aporos, que es pobre en griego, y fobeo, que es temor, recelo, y es el rechazo al pobre que, a mi juicio, tiene una base cerebral y por lo tanto es universal, porque frente al que no puede darnos nada interesante a cambio, o eso creemos, lo que hacemos es ponernos en guardia, rechazarlo y dejarlo de lado. ¿Y educativamente cómo podemos trabajar para Pues educativamente, primero hay una excelente noticia, y es que el cerebro es plástico. El cerebro es plástico y esa es la base de la educación. Podemos cambiarlo, podemos forjarnos nuestro propio cerebro, nuestro propio carácter, nuestras propias tendencias y predisposiciones. Y en ese sentido es en el que creo que en la educación hay una tarea impresionante. Porque lo que es claro, entre muchas otras cosas, es que la aporofobia va en contra de la dignidad humana y en contra de la democracia. La democracia tiene que ser inclusiva necesariamente y la aporofobia es excluyente. No puede haber una sociedad aporófoba y a la vez democrática. Y sin embargo, todas las sociedades que conozco son aporófobas. A las chicas jóvenes eso les parece verdaderamente llamativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Por eso me parece que la educación tiene mucha tarea. Entonces, bueno, yo creo que la aporofobia en ese sentido es un tema con el que hay que acabar, y no solo es educativo, sino es institucional. Hay que acabar con las desigualdades en el siglo XXI. Eso está claro. El punto más importante acá es qué podemos hacer nosotros para resolver este problema. ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo podemos acompañar a estas personas? ¿Cómo podemos minimizar este concepto de aporofobia? Algunas ideas pueden ser que del Estado se establezcan políticas públicas en materia de personas sin hogar y lucha contra la pobreza, con el fin de dar atención, brindar acompañamiento a esta población, tratarlas con la mayor dignidad posible. Pero nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que actuar. Y alguna forma de actuar o algún aporte que podemos dar nosotros son campañas de información y sensibilización para personas sin hogar. Desde la escuela, grupos de iglesia, grupos juveniles, cómo nosotros podemos darle la mano, brindarle ayuda, brindarle apoyo, brindarle acompañamiento a aquellas personas sin hogar, a aquellos migrantes que vienen en condiciones difíciles. ¿Qué puedes hacer tú por estas personas? Es la pregunta que yo me planteo y creo que es el punto más importante de esta reflexión que estamos haciendo. Una reflexión final es la siguiente. El camino para superar los delitos y los discursos de odio es la construcción de la igualdad, desde la educación y desde la conformación de instituciones políticas y económicas que la encarnen, que le brinden la mano y el apoyo a estas personas.